Bueno, oramos, inclinamos el rostro y oramos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por este día sábado de lluvia que nos regalas hoy. Queremos agradecerte por todas las cosas que haces por nosotros, las bendiciones que nos das a cada momento. Agradecerte porque también tú nunca nos sueltas de la mano, a pesar de que tenemos dificultades, a veces tenemos conflictos en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, tú siempre estás ahí al lado nuestro. Y siempre hay un porqué del por qué pasan las cosas, Señor, en nuestras vidas. Y queremos pedirte para que podamos tener esa fuerza espiritual para poder salir adelante en todo momento. Pedir también para que acompañes a cada uno de nuestros miembros de la iglesia, no solamente del distrito, sino de todo el mundo, Señor, que están congregados ante ti, alabando tu santo nombre en este día sábado, Señor. Bendícenos en este día y en todo momento, y que ahora al escuchar tu palabra nuevamente podamos abrir nuestra mente y corazón para estar atentos a tu palabra nuevamente. En el nombre de Jesús, amén. 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 Ahora sí, Dani. Ahora sí, Bueno, Bienvenido, Daniel. Perdón, Fito. Contanos un poco, Daniel, dónde estás o cuándo fue que te tuvimos por acá, ¿ver? Bueno, anduve por allá en el 95 al 98, cuando todavía, yo no sé, Claudio estaba en Aventureros todavía, en esa fecha. No tanto, no tanto. Sí, 95 al 98 estuvimos allá. Bueno, les cuento, de ahí nos fuimos a San Luis, estuvimos 3 años. De ahí fuimos llamados al Uruguay para trabajar en el Departamento de Jóvenes y Evangelismo. Ahí estuvimos 6 años en el Uruguay, en Montevideo. Después tuvimos 2 años en Bahía Blanca, en la Asociación del Sur, ahí en el Departamento de Jóvenes. Después tuvimos 3 años en Mendoza Centro, en el distrito. Y bueno, después de viejo, inesperadamente me volvieron a poner en el Departamento de Jóvenes ahí en el Nuevo Campo, en la Maco. Estuvimos desde el 2012 al 2015 y ahora los últimos 4 años aquí en Berazategui. Eso es en el sur del Gran Buenos Aires, más allá de Quilmes, digamos entre Quilmes y La Plata. Aquí estamos atendiendo 4 iglesias lindas. La verdad que estamos muy felices acá en este lugar. Y bueno, ahí fue pastor mi papá. Así es. Cuando el Exacto. pastor Yo me Fito bauticé tenía en que edad. Quilmes. ¿Y qué edad tenías ahí, Y yo Fito? tenía 11 años, 11 años, me bauticé en la iglesia de Avellaneda, pero pertenecía a Quilmes. Quilmes no tenía bautisterio. Entonces todos nos bautizábamos en la iglesia de Avellaneda. Mirá qué lindo. Mirá antes era un solo distrito. Quilmes, Berazategui, toda esa zona. Ahora creo que son como 3 distritos, ¿cierto? Ahora sí, porque en mi distrito, que originalmente eran 8 iglesias, ahora son 2. Sería distrito Hudson, todas las iglesias que están hacia la parte sur de Berazategui. A mí me toca la parte norte de Berazategui. Iglesias todas que no existían en tu época. La iglesia de Villa Mitre, iglesia de San José, que son iglesias todas hijas de Berazategui. Y la iglesia de Espeleta, que está del lado de Quilmes, es una iglesia de hermanos bolivianos en su mayoría, hijos de descendientes de bolivianos, y es la iglesia más grande del distrito. Todo eso no existía hasta los años, no sé, 80, 90. Yo me acuerdo de la iglesia de Berazategui en sus comienzos, como la gran extensión de Quilmes, en realidad. Exacto. Estaban los hermanos Agua por aquel entonces. Exacto. En aquella zona. Así es, así es. Bueno, gente, hablando de recuerdos Hola, de viejos. Pastor. Hola. Pastor, aquí, Angélica Ferreira. Ay, mira. Yo me pasé a la escuela sabática de los... Sí, joven, estoy viendo, sí. Es un placer. Che, qué bueno, qué bueno, en serio, qué bueno. Quiero contarle a todos los oyentes que fue el que dedicó a Dali cuando tenía 3 meses. Mirá vos. Y ahora ya está bueno, si Dios quiere, se recibe de psicólogo. Fue un gusto saber que usted estaba en la escuela sabática de los jóvenes y bueno, me pasé.
porque también le quiero mandar muchos cariños a Angie. Tengo un recuerdo tan lindo de que realmente es un gusto poder escucharlo y bueno, y a través suyo mandarle todo cariño, todo nuestro cariño a Angie, que la tengo guardada en el corazón como algo, una amistad muy linda que he tenido aquí cuando ustedes estaban en San Lorenzo. Muchas gracias, muchas gracias. Para que ustedes tengan una idea, yo estaba en el distrito cuando Andrés y Milo se casaron, así que calcúlenle. Yo cuando llegué, Andrés estaba soltero todavía. Y ahí en esa época se conocieron, ¿verdad? Sí, tal cual, tal cual. Hizo el contacto cantero y bueno, y después a él lo trasladaron y recuerdo perfectamente cuando llegaron ustedes aquí que bueno, que nosotros recién casados y gracias a Dios, cuando nació nuestra hija mayor, usted la dedicó. Así es, qué hermosos recuerdos, ¿eh? Y la verdad que nunca más volvimos por San Lorenzo de visita, es interesante eso. Nunca más volvimos por el distrito. Acá Siempre también, dijimos, pastor, ¿eh? ¿cómo? Que no sé si se acuerda, usted también la dedicó a Floppy. O sea que. Sí, tenés razón, tenés razón. Calculale mis bebés ahora cómo están. Qué bueno, qué bueno. Y ahora que me doy cuenta, dedicó al mío también, porque el mío nació en el Seguro, 96 y no me seguro. acuerdo. Toda esa Ah, generación la dediqué yo, del 95 al 98, los nacidos en esa época, todos fueron dedicados ahí. bueno. Qué bueno. Bueno, hola. Muy bien. Vamos Ahí entonces está a Antonia, comenzar. ahí está Antonia, ¿Cómo está, hermana? ahí llegó Antonia, Hola, hermano. Hola, gusto de de verla, hermana. Cerodina. Estaba lloviendo. Sí, ¿escuché? No venía porque estaba lloviendo, está todo lleno de agua. Bueno, Bueno, pero les bienvenida cuento que igual. acá en Buenos Aires se nubló, o sea que calculo que esa agua nos la van a mandar en algún momento para este lado también. Bueno, ¿cómo anduvimos con el estudio de la lección sobre la adoración en el contexto de la educación? Medio para encontrarle la vuelta es interesante. ¿Qué ideas, qué cosas les quedaron, les llamaron la atención, les generaron inquietud, les generaron preguntas, les sirvieron de algo? A ver, si alguno quiere romper el hielo para contar un poquito en breve, muy brevísimas palabras, a ver, ¿qué fue lo que te movilizó algún pensamiento de lo que estudiamos esta semana? No se peleen, pueden hablar de a uno, no hay problema. El A hielo es ver, grueso, por eso no se rompe tan fácil. claro. Vamos ahí entonces. A ver, algo que les quedó, algo que les llamó la atención, algo que les motivó algún pensamiento, algo que les sirvió, o algo que no Bueno, entendí. Sí, Claudio, dale nomás. no quería hablar, pero bueno. Yo tengo la costumbre de ver, ver distintas miradas, repasos que tenemos en YouTube, ¿no es cierto? La de Robert Costa, que es la oficial más fiel al folleto, la de Rubén Bullón, la de Alejandro Bullón, la de Daniel Herrera, bueno, la Escuela sabática, like. de la Asociación Mexicana, o sea, hasta una de Miami. Y ahí hubo distintas miradas esta semana. La pregunta es, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con la oficial? ¿Con la que también son pastores con credencial, pero tienen otra mirada? Creo que la clave está, bueno, vos después vas a hacer el cierre y tu reflexión, que va a ser la más autorizada, pero me parece que la clave está en espíritu y verdad. Me parece que esa es la clave. Bien, bien. Creo que coincidimos en encontrar ahí la idea central de la lección.
Coincidimos en eso. De paso, obviamente que vieron, el caso de Robert tuvo una forma de aplicar, el caso del pastor Alejandro una forma levemente distinta, el caso de Rubén también tomó otra postura prácticamente, pero ¿en qué son las posturas? En la aplicación de la elección a temas particulares que pueden estar afectando en uno u otro lado. Entonces, la aplicación no es algo oficial. La aplicación es lo que cada uno aplica para su vida o para su experiencia de lo que estudió. Y en este caso, la aplicación oficial que vamos a sacar va a ser la que salga de nosotros acá en la lección. Porque nosotros vemos los grandes principios de cualquier lección y esos principios ahora hay que bajarlos, hay que aplicarlos a nuestra realidad. Y depende de la realidad de cada iglesia, de cada grupo, aún de cada persona, va a ser la aplicación de la lección que le vamos a encontrar. Yo creo que no difirieron en nada todas las escuelas sabáticas en lo que hace a la esencia del tema. Pero la aplicación, cada uno ahí le puso lo suyo, de acuerdo a lo que más le preocupaba destacar, ¿no es cierto? Entonces, comenzamos con el principio de que todos adoramos. Ese concepto a mí me resultó interesante. Todos adoramos. ¿Están de acuerdo conmigo? Que hay una adoración. Y también, si nosotros lo ponemos en el contexto de este tiempo, Apocalipsis 14, 6 y 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis 4 y 5, a todos adorando al Cordero, y cuando vemos en Apocalipsis 13 a la gente adorando a la bestia, salta a la vista que el gran conflicto entre el bien y el mal en el tiempo del fin se define por un tema de adoración. Como comenzó en el Génesis con Caín y Abel, donde también el gran problema fue la adoración. Entonces, un tema que pareciera tan etéreo, tan difícil de agarrar quizá para la mente de un joven, de pronto te encontrás con algo que tiene que ver directo con tu vida espiritual. Lo que estamos hablando en esta semana precisamente define la forma en que nos relacionamos con Dios. Y eso está bueno. Eso está muy, muy bueno, el que podamos meditar y definir una serie de cosas. Y vamos a ver después otros versículos que también nos van a ayudar. Pero primero, primera experiencia que podemos nosotros sacar de nuestra lección y que tuvo que ver con gente joven involucrada, porque los que estaban involucrados en eso eran adultos jóvenes. El caso de Daniel 3, ¿no es cierto? Y los 3 amigos de Daniel. ¿Qué paralelismo podemos encontrar entre esa experiencia y la experiencia de un joven hoy, actual? Cuéntenme. Paralelismos, tracemos paralelismos. A ver, tratemos de encontrarle la vuelta para ver en qué cosa se parece la experiencia de los 3 amigos de Daniel con la experiencia de un joven adventista hoy. Vayan tirándome cosas, ideas. La presión del entorno. Salta a la vista como la primera cosa, ¿verdad? Describilo un poco más, Claudio. Bueno, estaban presionados por lo que era el orden establecido en Babilonia, lo que supuestamente debían hacer, y lo que ellos querían realizar como una adoración a su Dios, para los demás no lo entendían, y eran los, podemos decir así, los bichos raros de la corte, como también un joven hoy en día puede pasar, cuando quiere hacer lo que Dios pide, pasa por el bicho raro del curso, del trabajo, del barrio, etc. Correcto.
Roque, vos habías levantado la mano. Sí, lo que yo quería decir, la oferta que se le presenta al joven, ¿no? Que a simple vista parece más atractiva que la misma espiritualidad, digamos. La tentación. Claro, tiene un sinfín de propuestas que el joven por lo general va por ese camino. Pero ahí es donde el joven y nosotros también debemos ser sabios y escoger lo bueno, ¿no? Porque que el otro sea dulce no significa que sea bueno. O Correcto. que dulce sea bueno. Noten las circunstancias, ponete en el lugar de estos muchachos, ¿no es cierto? De pronto vamos todos estamos allí. Primera cosa, grupo. Segundo, hay una circunstancia perentoria que hay que hacerla sí o sí, en un momento determinado, a una señal. Segundo elemento, de pronto todos se agachan hasta el suelo y vos quedás ahí, pero regalado, parado frente a todo el mundo, no tenés forma ni de agacharte para disimular, para que no se te note. Quedás totalmente a la vista, expuesto, ¿no? Son esas situaciones en que muchas veces te dicen, bueno, ¿qué querés? No tuve más remedio si hubieras estado ahí. Presión del grupo, creo que es el primer elemento. ¿Qué otra cosa podemos sacar como paralelismo en todo esto? Pastor, yo había levantado la mano. Sí, a mí me llama atención, no ahora, me viene llamando atención hace muchos años, que en realidad cuando vinieron deportados y traídos a Babilonia, no eran los únicos 3, ni los únicos 4 con Daniel, que en este tiempo estaba de gira. Yo me pregunto dónde estaba el resto. O sea que también la presión interna de la iglesia, de aquel entonces podemos llamar, también jugaba algo, porque en definitiva es decir, fueron traídos los más importantes de las grandes familias de Israel. No estamos hablando de cualquier persona, eran personas educadas, instruidas, preparadas, eran jóvenes, está bien, ¿cierto? Pero en el momento de presión, en este caso sí social por el entorno, me imagino que ellos parados estarán mirando dónde está fulanito, menganito, que vinieron conmigo caminando todo este tiempo y que íbamos a decir que dijimos y nos propusimos ser fieles, ¿dónde están? O sea, me imagino que se habrán sentido muy solos, porque esa situación debe haber sido muy tensa también, ¿cierto? Es correcto, y es más, mira, recuerdo algún caso de mi bebé, de mi nene, que ustedes no conocen. Bueno, mi nene tiene 21 años a esta altura, les aviso, pero mi nene cuando tenía 4 años me hacía planteos. Él tenía amiguitos adventistas que me decían, papá, ¿por qué si ellos son adventistas están haciendo esto que nosotros no hacemos? Y era tan difícil explicarle a un chiquito que no entendía en su mente de blanco o negro, ¿verdad? No entendía las zonas grises, digamos, ¿por qué si son adventistas? ¿No? Entonces, ahí está la presión del grupo, que el tema que inició Claudio y lo que aporta ahora el pastor Fito es real, en el sentido de que a veces la contra para empezar a hacer las cosas bien en tu vida, ahora a veces viene de la propia familia, como en el caso de los familiares de Gedeón, que lo querían matar porque había cortado el árbol de acera, como el caso de los hermanos de David, que le tiraban la contra porque él quería participar de la batalla, en fin, o sea, a veces la presión que viene de adentro del grupo, de la iglesia, a veces es mucho más fuerte todavía que la presión de afuera. Vanessa. Bueno, trayendo un poquito eso, la presión que usted dice, ¿no es cierto? Acá, hablando un poco acá con mi acá está mi esposa, acá a este lado que no sale en cámara. Nosotros con él siempre hablamos porque, por ejemplo, yo estoy estudiando en un profesorado donde la mayoría de hermanos de la iglesia de acá de mi distrito también estudian en ese profesorado. Y muchas veces a mí me ha tocado de que me tocaron algunos profesores que le daban a miembros de la iglesia
que no me querían dar el día viernes. Y una vez me tocó con una profesora que me dijo, pero ¿por qué vos no venís los días viernes si otros chicos que son de tu religión vienen los días viernes? O sea, y ahí yo me quedé y yo le digo, bueno, pero ellos hacen lo que a ellos les conviene bien. Le digo, a mí Dios me pide que guarde el sábado. Por eso yo digo, ahí está la decisión, pero no la conversión de algunos hermanos. Porque si vos estás decidido, a la vez estás convertido. Yo voy a la conversión que tiene uno. Si uno está convencido, a la vez está convertido de hacer lo que Dios le pide. Y yo creo que eso también le pasó a David y a los amigos. Ellos estaban convencidos y a la vez estaban convertidos. Y a veces como hijos de Dios nos cuesta eso. Estamos convencidos que somos adventistas, pero no tomamos lo convencido, no lo convertimos en la realidad que Dios nos pide como cristianos. Correcto, gracias Vanessa. Muy bueno lo que estás diciendo, a mí me pasó exactamente lo mismo que a vos, en mi época también, por el tema del sábado. Ahora, noten lo siguiente, ¿quién estaba detrás y por qué de toda esa presión, ya sea de adentro, de afuera, etcétera? Hay alguien que busca siempre ser adorado. Acuérdense que el gran conflicto es en torno de la adoración. Y entonces ese alguien que busca ser adorado, busca siempre tratar de desviar la atención de nuestra adoración, para que nuestra adoración se dirija hacia otro lado. Pero entonces, ¿se acuerdan cuando a Jesús el diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares? La respuesta de Jesús fue, vete Satanás, porque Cristo está, a tu Dios solo adorarás y a él solo servirás. En otras palabras, y primer punto de la elección, la adoración a Dios debe ser ¿cómo? ¿Cómo debe ser? Exclusiva, únicamente a Él. Servimos a un Dios celoso, que Él dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Digamos que todo lo que ponga a Dios en segundo lugar es falsa adoración, aunque sea religioso. Este es el primer punto que nos tiene que quedar claro. La adoración es poner a Dios siempre en primer lugar, ¿sí, pastor? Sí, creo que justamente es el gran problema de nuestros miembros en general. Dice la Biblia que solo hay dos caminos, o adoro a Dios o adoro al diablo. O sea, si yo lo que estoy haciendo no tiene que ver con mi Dios, por más que le des la vuelta, sí o sí lo estás haciendo el enemigo de Dios. Entonces, el no entender que lo que yo estoy haciendo es brindarle honores a uno o al otro, el no entenderlo, lo más probable es que esté caminando en el camino equivocado. ¿Sí? Correcto. Posiblemente no esté haciendo cosas malas, pero no estoy poniendo a Dios en primer lugar. Ahí está el tema. Todo lo que esté en primer lugar es un Dios para mí. Entonces Claro. siempre voy a estar adorando a algo. ¿Está bien? De paso, uno puede sacar un montón de aplicaciones. Hay un tema que a mí me preocupa, que no sé en qué momento de la lección lo pongo y antes de olvidarme lo largo ahora. ¿No? Cuando adoramos en la iglesia, vieron que muchas veces nosotros enfatizamos mucho la necesidad de que la gente en la iglesia se sienta bien, ¿verdad? Y lo hemos dicho en nuestros cursos de capacitación. La iglesia tiene que ser más acogedora, la iglesia tiene que ser más receptora, más cariñosa. La gente cuando viene a la iglesia tiene que sentirse bien. Y de hecho, mucha gente que visita la iglesia y termina después siendo de la iglesia, te dice, cuando yo fui a la iglesia me trataron con tanto amor que no me quise ir más. Amén. ¿No? Está todo bien con eso, porque así tiene que ser. Si yo estoy lleno del amor de Cristo y adoro a Cristo, seguramente voy a ser amoroso con el hermano que viene a la iglesia. La iglesia es una familia, todo bárbaro. El problema es que nuestra época, las características de nuestra sociedad actual es fuertemente individualista. El posmodernismo actual es fuertemente individualista. Yo soy el que decido qué es lo que me conviene, yo tengo que hacer lo que yo siento, hacer lo que a vos te haga sentir bien. Y tanto te meten en la cabeza esa idea de todos lados, que de pronto está eso que te dicen, sí, no, yo no estoy yendo a la iglesia porque no me siento bien.
voy a la iglesia y no me hace sentir bien. Es más, están los que dicen, no, mira, yo voy a la otra iglesia porque yo ahí sí me siento bien. Y están los que andan de iglesia en iglesia para tener siempre hermosas experiencias, entonces donde está un pastor que les gusta, van para allá, después van acá, no aportan nada, no desempeñan ningún ministerio, no están desarrollando ningún don espiritual. Ah, pero ellos se sienten bien, porque están disfrutando de lindos programas y van para acá y van para allá. Yo me acuerdo cuando, capaz que meto el dedo en el enchufe. Yo me acuerdo cuando era pastor de San Lorenzo y Capitán Bermúdez, que teníamos terribles problemas para desarrollar un culto joven como la gente, porque muchos chicos preferían ir a las iglesias de Rosario, donde había muchos más jóvenes y la pasaban mucho mejor. Entonces, los que no tenían plata para el colectivo se quedaban sin sociedad de jóvenes y sin los mismos chicos de la iglesia. Entonces había chicos que disfrutaban de lindos programas y otros que se quedaban sin culto y perdían espiritualmente. Y nunca se podía tener una buena sociedad de jóvenes. ¿Por qué? Porque primaba el sentirse bien. La pregunta es, ¿el objetivo de ir a la iglesia, voy para sentirme bien o voy para adorar a Dios? El objetivo no es agradarme a mí mismo. El cristiano nacido de nuevo busca agradar a Dios. Y cuando estoy en un plano de adoración a Dios que le agrada a Él, me voy a sentir bien, porque voy a estar haciendo la voluntad de Dios. Y acuerden, la verdadera adoración siempre da plenitud. Y cuando hay plenitud, entonces seguramente me voy a sentir bien. Pero si el objetivo es ir a sentirme bien, ir a pasarla bien, ¿a quién estoy adorando? La adoración sutilmente pasa de tomar su centro en Dios a que yo sea el centro. Y hay mucho de eso en la iglesia actualmente, donde el hombre pasa a ser el centro y no Dios. ¿Está bien? La adoración es exclusiva a Dios, es para Él. Y hay un segundo elemento que voy a introducir aquí, un segundo punto que voy a introducir aquí, que es lo siguiente: la adoración en el contexto de la educación. Yo esto no sabía cómo darlo porque me imaginaba que le iba a dar la lección a un grupo de jóvenes muy jóvenes, pero acá tengo jóvenes muy jóvenes y tengo jóvenes más papás de jóvenes, etc. La importancia en donde la Biblia, ¿vieron? Desde el Génesis, desde Éxodo, cuando Dios le manda la Pascua a los hijos de Dios, le dice, bueno, para que cuando tu hijo te pregunte qué es lo que estamos haciendo, vos le cuentes, bla, bla, tú conoces esos versículos. Vas a encontrar que cuando fueron a entrar a la tierra de Canaán, sacaron 12 piedras de Jordán, las pusieron, hicieron un monumento para que cuando tus hijos vean eso, se acuerden de que papá. Deuteronomio, cuando dice, ¿no es cierto?, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu mente, y estas palabras que yo te mando hoy, las dirás a tus hijos, etcétera, etcétera. Y el salmo que leímos en esta lección, que hablaba también de la importancia de que los padres le enseñen a sus hijos a adorar a Dios para que aprendan a confiar en Dios y no en los ídolos, etcétera, etcétera. En el caso de Daniel y sus 3 compañeros, esto se cumplió. Esto se cumplió, porque esa fidelidad, esa convicción, esa firmeza que ellos tenían, no salió de abajo de la almohada. De algún lado salió. Eso lo traían incorporado. Cuando ya no tenían su hogar, cuando ya no estaban cerca de sus padres, cuando les tocó estar por su cuenta, ahí estaban. Ahí estaban, ¿no? De ahí la importancia de que nosotros entendamos que nuestros hijos, nuestros alumnos de la escuela sabática, nuestros alumnos de la escuela primaria, nuestros conquistadores, o sea, bajo cualquier forma que estemos relacionados con ellos de chicos, ellos deben recibir de nosotros el ejemplo y el precepto de que tenemos un Dios que debe ser adorado, respetado y temido en el sentido religioso de la palabra.
enseñarles la reverencia por un Dios magnífico, maravilloso, porque ese tema de la reverencia por un Dios poderoso, etcétera, se está perdiendo porque la generación actual es horizontal, no tiene sentido de la verticalidad. Se ha perdido eso, ¿no? Entonces tendemos a la nueva generación actual presentarle a Dios como un igual a nosotros. Jesús es tu amigo, sí, está bien, pero nuestra generación actual, nuestros hijos han perdido hace rato el sentido de lo sagrado, de lo trascendente, de lo importante de sentirse reverentemente respetuoso de aquel que es mi creador, etcétera, ¿no? Esa parte a nosotros nos está faltando y no tenemos que tener miedo de enseñarle a nuestros hijos a respetar a Dios, ¿no? Es una reflexión que yo saco personalmente. Y otra reflexión que saco personalmente, si nosotros le enseñamos eso a nuestros hijos, a respetar a Dios, les hablamos de un Dios amoroso que debe ser amado y obedecido, ¿es garantía de que nunca se aparten del camino del Señor? No es garantía. Lo digo con conocimiento de causa. Ahí está, Laura. Ahí está. Lo que decía Fito, ¿se acuerdan? Decía que estaban los 3 amigos de Daniel, pero que llamaba la atención que había muchos otros y dónde estaban. Bueno, había muchos otros jóvenes hebreos que habían sido llevados, que estaban ahí presentes, que habían sido educados también por sus padres, pero ya en este caso no era lo mismo. Interesante eso, ¿no? O sea, unos quedan, otros no quedan. Tal vez, primero, las decisiones que toman nuestros hijos cuando son adultos ya no son nuestra responsabilidad. Cuando ellos son adultos deciden por sí mismos. No es garantía que habiéndoles dado todo lo que les dimos, nunca se aparten. Pero sí hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. Si no les hemos enseñado, si no les hemos dado ejemplo, si no hemos sido referentes para ellos, que se van a perder es casi seguro. Si somos fieles a Dios, si somos referentes, si somos cariñosos, si les mostramos a Dios por precepto y por ejemplo, no es garantía que el 100% quede. Pero sí hay más probabilidades de que tome buenas decisiones y siempre con eso que quedó en su corazón y en su mente hay otra oportunidad del Espíritu Santo para que más adelante vuelva. Amén. Entonces yo le digo a Laura y le digo a muchos de los que están acá presentes, la historia de nuestros hijos no se terminó de escribir todavía. El partido no terminó. Amén. El partido todavía no terminó. Así que tengamos esperanza que lo que hemos sembrado puede fructificar en algún momento en ellos o en nuestros nietos, ¿no? Para gloria de Dios, lo que le hemos dado a nuestros hijos de chiquitos en algún momento puede volver a florecer. Así que tengamos esperanza. Pastor Gilotti. Y justamente tocando eso, se junta con nuestras oraciones como padres. Eso no puede terminar. Sean nuestros hijos chicos o grandes, estén en la iglesia o no estén en la iglesia, nuestra responsabilidad pasa por orar por ellos como hacía Job, ¿cierto? Pero hay una cosa que siempre me llama la atención, y lo charlábamos ayer justamente en la Junta de San Lorenzo. Hay muchos hermanos o ex hermanos de iglesia que están volviendo a la iglesia. Y en alguno de esos casos, y te habrá pasado a ti, Daniel, que algunos dicen, sí, lo que pasa es que yo me bauticé muy de chico, no entendía nada. No, sí entendía, y por eso estás volviendo. Porque el apartarte es parte de la vida, puede pasarte. Pero Dios sigue trabajando por esos conceptos que vos recibiste cuando eras más chico. Por eso, coincido en lo que decís, Daniel, pastor, del hecho de que todavía no se terminó de escribir, ¿sí? Porque Dios todavía no vino por alguna razón, porque todavía tiene la posibilidad de ayudar a aquellos que, no la vieron, se descuidaron, se dejaron estar, porque nadie se va porque quiere, ¿está bien? Satanás, por eso la lección dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿cierto? O sea, nuestra lucha es mucho más fuerte, ¿cierto? Y Satanás está tratando de desviarnos con cosas buenas, no malas, ¿cierto? Pero desviarnos del objetivo, el centro, que es Cristo Jesús en nuestra vida. Por eso, orar por ellos siempre es nuestra tarea. Me parece que es muy, muy importante.
Gracias, pastor. Yo creo que sí. Entonces, primera cosa, adoración exclusiva al Señor. Segunda cosa, en educación tenemos que enseñarle a nuestros hijos a adorar y a respetar a Dios. Y entonces, ahora sí, Para que nos vean. vamos a lo que me parece. Hola, Janina y Marce, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. No me diga qué cosa. Lo que no hemos definido es qué es adoración. Y ahí es donde venimos al meollo de la cuestión, que era un poquito lo que decía, lo que hablaba Claudio. Hay 3 pasajes de la Biblia, 2 que están en la lección y uno que le voy a agregar yo, que son el versículo de memoria de esta semana. Primero de Crónicas 16:29. Ahí sacamos Biblias. Primero de Crónicas 16:29. Muy bien. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Vamos así, vamos rápido. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y venid ante Él. Postraos ante el Señor en la hermosura de su santidad. Ir al Señor, dice acá, traed ofrenda y venid delante de Él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Es interesante que hay otro pasaje que dice, ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. Importante eso de que la adoración siempre implica un acto de gratitud al Señor. Primera cosa, la adoración siempre implica gratitud a Dios. A lo largo de toda la historia, los diezmos y las ofrendas constituyeron un elemento básico en la adoración en el santuario. Siempre. Es una derivación de este tema, es ese hecho. Está bien, ¿no es cierto?, que el Señor acepta la adoración del corazón. Voy a hacer otra digresión aquí, me voy a ir un poquito del tema aquí con respecto a esto, ¿no? El pastor Bullón dice, bueno, si no tenés nada, llévale al Señor tu corazón. Amén. Es así, ¿no? Lo importante es lo que yo adoro con el corazón, no cuánto estoy entregando o si estoy entregando, ¿no? Es importante esto. Ahora bien, yo les cuento que alguna vez yo saqué de las iglesias de acá del distrito el himno Traían en Silencio. Traían en silencio presentes al Señor. Porque, viste, siempre están hablando del pobre viador que no tenía nada, entonces, bueno, entregó su corazón y el Señor le dijo, de todos los presentes, este es el mejor. Y está bueno el himno, muy lindo, pero siempre hablan del pobre viador. Y yo entre mis adoradores no tengo ningún pobre viador, ¿no? Está bien, el que no lleves nada al Señor, el que no adores nada al Señor, es para el pobre viador. Ahora, si vos tuviste para comer esta semana, entonces no es de que le doy el corazón. No, hermano, me acuerdo en otra iglesia también que me tocó ir diciendo que para Navidad íbamos a traer una ofrenda para el Señor, un regalo para el Señor. Hicieron un árbol de Navidad, que es otro tema que no me voy a meter en eso. La hermana Juez dice que se puede hacer para no para poder llevar ofrendas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces armaron eso, y entonces el hermano dice, bueno, hermano, regalo para la iglesia,
no importa si no es mucho, si querés podés traer hasta un trapo de piso, a la iglesia le sirve, una botellita de lavandina, a la iglesia le sirve, trae una ofrenda para el Señor. Yo estaba de visita, yo había sido pastor de esa iglesia y estaba de visita justo, y el hombre estaba haciendo eso antes de mi sermón. Así que cuando me tocó hablar, me traicionó mi temperamento. Yo soy de sacarme y esa vez no me pude aguantar por más visita que fuera. Mira, hermano, le digo, yo les agradezco tanto que ustedes puedan amar al Señor y traigan una ayuda, pero yo te voy a decir algo. Era 23 de diciembre ese sábado. Si para esta Navidad, en la cena del 24, gastás más de 50 pesos, el traerle un trapo de piso a la iglesia de ofrenda es un insulto al Señor. No me vengas con eso. Si vos vas a comprar 2 gaseosas para Navidad y solamente eso, entonces una botellita de lavandina, ¿a vos te parece que es un reflejo de la gratitud que sentís por el Señor? Haceme el favor, no traigas eso. Agarrá un sobrecito, doblá unos papelitos de colores y ponelos en el árbol. No me vengas con un trapo, ¿no? Traed ofrenda, dice el Señor, delante de mí, que esa ofrenda sea proporcional a sus bendiciones. Es parte de la verdadera adoración. Y el segundo pasaje dice, la segunda parte del versículo dice, adorar a Dios en la hermosura de la santidad, ¿no? Es una expresión poética muy linda. ¿Cómo es la hermosura de la santidad y en la hermosura? ¿Qué significado espiritual práctico tiene eso? Además que es una expresión bellísima. Si uno hace un contraste entre la adoración sensorial, superficial, sensual del mundo, en comparación a la adoración transformadora que obra en la mente y en el corazón, que genera un bienestar en la comunión con Dios de la adoración bíblica, ahí entendemos por qué la adoración es en la hermosura de la santidad. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento la adoración pagana era bastante grotesca. Desde que sacrificaban niños quemándolos vivos en las manos ardientes de un ídolo metálico, hasta que fornicaban con sacerdotisas para reproducir la fecundación de la tierra de Baal con Astarte, desde que ofrecían de todo tipo de animales inmundos, desde que los sacerdotes se cortajeaban para derramar su propia sangre, como en el caso de Elías y los 400 profetas de Baal. Cuando uno ve todo eso y lo compara con el culto en el templo de Dios, más vale que ves la hermosura de la santidad. Nosotros hoy en día muchas veces nos acomplejamos de ver que hay otras iglesias que son más fervientes que nosotros. Decimos, caramba, pero esas iglesias son más fervientes, aman más al Señor, ponele. Pero a veces esos cultos son sensoriales, emocionales, solo a nivel de lo que se siente, de lo que se experimenta, y al fin y al cabo la gente después no se va y queda vacía. Hace unos días me llama una chica que está estudiando la Biblia y me dice, pastor, Jessica se llama, pastor, sabe que yo el sábado estuve en la iglesia, el sábado pasado tuvimos la primera reunión presencial en 7 meses, con un bautismo. Pastor, dice, yo le quiero contar algo que no se lo conté a nadie. Hace un año yo soñé con una iglesia. Yo estaba en una iglesia que tenía mucha gente, miraba a mi alrededor y eran todos conocidos. Yo me olvidé de ese sueño, pero el sábado a la tarde, cuando bajo del auto y veo el frente de la iglesia adventista, dije, esta era la iglesia de mi sueño. Esta era la iglesia de mi sueño. Y yo le trataba de decir, mirá, Jessica, qué lindo, qué hermoso, pero acordate que vos tenés que guiar, que la iglesia de Dios es la que, de acuerdo a la palabra, enseña la verdad, no solamente un sueño. No, pastor, a mí me queda claro porque yo estoy estudiando la Biblia, estoy guardando el sábado, estoy haciendo la voluntad de Dios. Dice, pastor, tuve otro sueño. ¿Qué soñaste, Jessica? Soñé que abría la Biblia en la página 73. Y mientras yo leía, una voz me decía, vos tenés, para estar bien conmigo,
vos tenés que obedecer. Y yo leía esa página y escribía con lápiz en la Biblia. No me acuerdo qué escribía. Pastor, me desperté a las 4 de la mañana. No, yo sueño pavadas como soñamos todos, pero esos sueños son muy vívidos. Abro la Biblia en la página 73 y era una parte de Éxodo, cuando el Señor le plantea el pacto al pueblo y el pueblo contesta: todo lo que Jehová ha mandado, eso haremos. Le digo: Jessica, ¿vos habías leído alguna vez ese versículo antes? No, la verdad que no, esa es la primera vez que lo leía. En mi sueño me indicaba en la página, yo fui y lo encontré, pastor. Entonces me llamó la atención. Le digo: acordate que no tenés que guiarte por los sueños te ayudan a fortalecer su fe. Pastor, la tengo clara. Yo estoy estudiando la palabra y quiero obedecer a Dios. Ella está en pareja con un muchacho, para bautizarse se tiene que casar. Lo sentó a su compañero a estudiar la Biblia con ella: pastor, estamos pidiendo fecha y nos vamos a casar. O sea, la adoración que a través de la palabra me lleva a corregir cosas, a cambiar mi manera de pensar, a pensar diferente, a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí está el pasaje del Señor Jesús en su charla con la samaritana, que tenía todo un tema con el hecho de que los samaritanos, hasta el día de hoy está esa pelea, los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, los judíos adoraban en el monte Sión. Y entonces había todo un tema de cuál era el monte que Dios había determinado, etc. Jesús no negó la verdad doctrinal, interesante eso, porque Jesús le dijo: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, Jesús le marcó la cancha a la samaritana con el aspecto doctrinal. Eso por ahí muchos no lo ven. Pero entonces fue más allá todavía, al hacerle ver que lo que ella no tenía era una experiencia de adoración. Y ahí es de donde viene la famosa palabra de Juan 4, 24 y 25. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A ver, que alguien me explique, por favor, el alcance de esta expresión. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? A ver, cuéntenme. Ayúdenme, vamos a reflexionar, ayúdenme, ¿de qué se trata? Cric, cric. Bueno, la lección lo decía, y que cuando uno adora en espíritu, todo eso surge de nuestro amor a Dios, dice, tenemos una experiencia con Él personal, ¿no? Y dice que una verdadera religión nos conduce a Dios, ¿no? Y una vez que uno ama a Dios, te lleva a la obediencia. Bueno, y en verdad también decía que nosotros tenemos que adorar a alguien que conocemos. Nosotros queremos, por eso me gusta el versículo de Jeremías 9, creo que es que uno no diga que es, uno no se destaque por la riqueza ni por los conocimientos, sino por conocerme a mí, dice, ¿no? Amén. Ese versículo me encanta. Un conocimiento correcto de quién es Él, por eso hay que leer la Biblia, ¿no? Para conocer a Dios y amarlo y obedecerle. Creo que todo eso es espíritu y verdad. Amén. Vieron que hay extremos, ¿no? A ver, hoy en día, como les decía, predomina la adoración de sentimientos. Predomina la adoración de sentimientos. Entonces, yo puedo entrar en ese fenómeno carismático que ya no solamente de las iglesias pentecostales, sino que esa forma de adorar ya impregnó parte del catolicismo, parte de las iglesias protestantes tradicionales también. Es un fenómeno, y que ese neopentecostalismo incluso en algunos sectores de nuestra iglesia también penetró, a través de la música, a través de formas de adoración, etcétera, ¿no? O sea, es la adoración que busca una experiencia con Cristo. Vos tenés que tener una experiencia. Entonces, esa experiencia, se está buscando permanentemente un sentimiento de éxtasis, una cosa que me ayude a sentir una emoción especial, bla, bla, bla. Ese es un extremo.
¿Vieron? No voy a ser original porque creo que ya lo dijo Rubén Bullón o Alejandro, no recuerdo cuál de los dos, de esas hermanas que te vienen, ay, pastor, me emocionó tanto su sermón, ay, me gustó tanto, a mí me encanta cómo usted habla. Así, hermano, cuénteme, ¿qué fue lo que más le gustó del sermón? Bueno, yo no me acuerdo muy bien qué dijo usted. ¿Por qué es así? Ay, sí, fue tan lindo lo que dijo el pastor. Sí, ¿qué dijo? No me acuerdo. Estamos en el horno. ¿Viste? Es aquel que busca sentirse bien, que le guste, qué sé yo. Me pasa, nosotros hemos pasado todo el año de cuarentena dando clases de Apocalipsis, y tenés hermanos que te comentan, pastor, qué lindo, sus enseñanzas son tan claras. Otra palabra, es tan claro el tema de hoy, papá. Esa misma persona a la semana me hace una pregunta, una duda, que se dio cuenta que no había entendido nada de lo que había sido tan claro la semana anterior. Claro. ¿No? O sea, ojo al piojo que caemos en esa. Estuvo tan lindo, pero ¿dónde está el contenido? O sea, un extremo son los pentecostales. Otro extremo puede ser adorar como testigo de Jehová. Claro. Doctrina, enseñanza, cuadradito, todo. Esto concuerda con esto concuerda con esto, pero en el corazón no hay nada. ¿No? O sea, nuestra verdad o la verdad se convierte con nosotros en algo tan teórico que no transforma el corazón. No hay una experiencia. Claro. Eso el adventista tradicional puede tener esa otra tentación. Que todo sea tan cuadradito, todo tenga tal armonía que solamente en nuestra cabeza lo único que tenemos es una colección de versículos, pero no una auténtica comunión con el Señor, que era el problema de los judíos. Claro. ¿Está bien? Por eso Jesús hablaba en espíritu y en verdad. Es una adoración que nace de la convicción de todo lo que Dios nos ama, de tal manera que transforma mi experiencia y esa experiencia está orientada por la palabra. En ese sentido, yo tengo en el corazón un pasaje del cual estoy preparando mi próximo sermón, que es Romanos capítulo 12. Sí, ya sé. Ese no está en la lección, pero para mí está explicando y está muy relacionado con Juan 4. Romanos 12. Yo escribí un sermón con Romanos 12, 1 y 2. Bien, exacto. Me encanta. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, por lo tanto, ese por lo tanto está diciendo de que en base a todo lo que él dijo antes, ahora les digo esto otro. ¿Qué es lo que él dijo antes? ¿De qué hablaba Pablo desde el capítulo 1 hasta el versículo 11 de Romanos? Está diciendo, resumen rabioso, primero, somos todos pecadores. Segundo, somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Tercero, siendo justificados por la fe estamos en paz con Dios y nos dirige el Espíritu Santo. Esas son las misericordias de Dios. Eso es lo que Dios preparó para nosotros. Y en la segunda parte de su carta, entonces, bueno, hermanos, ahora les ruego por todo esto que les dije. En consecuencia de todo esto, adoren a Dios presentando un sacrificio, no de un animal muerto, un sacrificio de su vida, que es vuestro culto. Y bueno, la versión Reina 60 dice vuestro culto racional, otras versiones dicen vuestro culto espiritual, otras dicen vuestro verdadero culto. O sea, en otras palabras, es una adoración que no es de ceremonia, sino que sale del interior, de la mente, del corazón, entregándole al Señor la vida. Ese es el culto racional de Romanos 12. Y entonces dice, no se amolden a este mundo, transformen vuestra mente. Entonces ustedes van a poder comprobar por completo la palabra de Dios, que es agradable y que te hace feliz y que está buenísima. Entonces, el poder entender la voluntad de Dios, el poder vivir la voluntad de Dios, parte de una mente transformada por la adoración. Y a eso se nos refiere cuando habla de en espíritu y en verdad. A eso se refiere cuando dice en la hermosura de la santidad,
¿no es cierto? Y muchas veces nos encontramos con personas que nos dicen, yo realmente sigo esperando una experiencia real en mi vida, yo quisiera realmente que mi experiencia con Cristo sea real, completa, llegar de una vez a vivir eso bueno, de eso estamos hablando. Eso es lo que podemos obtener. Cuando la adoración parte de lo que Dios es para transformar lo que yo soy. Sí, Fabi. Sí, ayer en la charla que tenía con mi sobrina, yo la tengo como mi sobrina, me llamó la atención la madurez que ella tenía en las conversaciones que tenía con su marido. Yo la sigo viendo chiquita porque, bueno, para mí es chiquita, pero justamente me decía que ahora, hablando justamente de la adoración y todo, decían que en Navidad, dice, fíjate vos cómo la mente tenemos cambiada, que en Navidad, en vez de ver la esencia de lo que es realmente la Navidad, del nacimiento de Jesús y todo, nos enfocamos, dice, en comprarnos los zapatos, la ropa, lo que está a la moda, la comida, los regalos. Dice, ella me dice, y me dice mi marido, dice que él no es cristiano, dice, ustedes que son cristianos, dice, se enfocan en esas cosas y realmente el verdadero espíritu de la Navidad dice que si vos ves a alguien que no tiene para comer, invitarlo a comer y disfrutar de ese día especial con una persona que no tiene. Claro. Y ella me dice, yo me di cuenta, dice, que es cierto, dice que a veces tomamos la fiesta o las cosas, digamos, que comúnmente o Pascua me decía, que se enfocaban en otras cosas. Y digo, qué interesante, porque la verdad que me llamó la atención justamente en lo que ella se viene enfocando y también me llamó la atención cómo Dios me hizo contactar y volver otra vez. Y yo le contaba a ella que desde que yo me separé del tío, siempre estoy orando por la familia. Y realmente me había quedado con esa de que no mostré a Dios, en realidad no estaba asistiendo a la iglesia ni nada, y que me costaba salir de esa situación en la que yo vivía, hasta que decidí poner a Dios en primer lugar. Y adorar a Dios y esperar, digamos, de que Dios me vaya corrigiendo y todo, digamos, las cosas que yo estaba haciendo mal, pero me enfoqué, digamos, en buscarlo a Él por mi necesidad. Entonces, digo, cómo Dios me hizo volver, digamos, a la familia y todo, cómo Dios me contesta mis oraciones, y realmente ahora, al charlar con ella, cuando me dijo eso que les contaba esta mañana, de que ella me vio distinta de lo que me había conocido, y también no es que ellos piensan que yo era mala antes, sino que tenía algo diferente. Y realmente qué lindo que las personas vean que realmente nosotros amamos a Dios y lo adoramos, y que pueda producir esos cambios, los verdaderos cambios, digamos, para poder adorarlo y elegirlo a Él y ponerlo en primer lugar. Amén. Qué bueno, Fabi. Chicos, chicas, pastor, ¿qué quedó sin decir? Como para ir concluyendo. ¿Hay algo que les parece que quedó sin cubrir y que parece y que sería lindo por allí agregar? De paso, antes de que me olvide, mi esposa manda sus cariños muy especiales para todos. No puede estar conmigo porque ella en este momento está con otra actividad. Saludos a Angie. Pero mandan muchos cariños. Cuéntenme. No, a mí me gustaría destacar que todo esto de adorarlo en espíritu y en verdad se puede ser una realidad justamente porque tenemos un Dios que quiere tener una relación con nosotros, que nos busca, que nos llama y que quiere explicar su voluntad, por eso nos habla en su palabra, ¿no? Amén. Y eso es lo más lindo, que Él quiere una relación íntima y profunda con cada uno. Amén, amén. ¿Algo más? Bueno, le contaste que viví. Sí, la otra sería que esto cada vez se torna algo mucho más individual. Siempre fue individual, solamente que antes lo tomábamos como iglesia. Ahora, al no tener los templos abiertos, uno cae mucho más en cuenta que la salvación es individual, y lo va a ser todavía, porque hoy no es un tema de fe, hoy es un tema de salud, ¿está bien? Pero va a llegar el momento que va a ser un tema de fe. ¿Qué crees vos? ¿A quién adorás vos? ¿Dónde estás parado vos? Entonces, sí o sí tengo que
mejorar mi relación, mi encuentro, ese espíritu de verdad que tengo que encontrarme con Dios. Y orar mucho, como lo que decíamos al comienzo, por las ovejitas perniquebradas, o sea, aquellos que son ancianos o aquellos que son jóvenes, o los que no son tan jóvenes, a ver, los de mediana edad, donde el mundo los embarulla, los ocupa, y evidentemente por ahí le estamos errando, pero sí entender que este tema de oración es mi problema. Preocúpate por tu salvación con temor y con temblor. O sea, preocúpate porque no te salva el haber tenido padres adventistas. No te salva ser bueno, porque buenos hay muchos afuera también, pero se están perdiendo. Entonces no alcanza con solo ser bueno, ¿sí? Por eso la idea de esta lección es: ¿a quién adoras vos? El conflicto nuestro hoy, ¿a quién? ¿En qué te estás ocupando? Y creo que es para pensar mucho, mucho, mucho. Así es. Muchas gracias, Pastor. Y muchas gracias a ustedes también por la invitación, por haber compartido este momento. Creo que ya estamos en tiempo de cerrar. Así que la verdad que fue muy lindo para mí, muy beneficioso el poder volver a ver a algunos y poder conocer a otros. Y de eso está hecho la iglesia, ¿no? Qué lindo es cuando uno va a una iglesia que hace muchos años que no va y encuentra a los que estaban antes, pero también encuentra mucha gente nueva, pues señal de que la vida pasó, la iglesia creció, y ahora somos más, ¿no? Así que un gusto haber conocido a los chicos que están acá, y bueno, a las órdenes para cualquier otro momento. Ojalá que en algún momento nos podamos abrazar personalmente. Amén. Nosotros Mi hija, agradecidos seguramente. Sí, mi hija Melissa le manda saludos, Pastor. ¿Se acuerda de Melissa? Sí, Melissa debe estar en ¿cuántos años ya? 30. 33, con 2 hijos y está corriendo con los 2 a full, así que no puede conectarse, pero bueno, son terribles, terribles. Dale un beso. Le digo. Bueno. Igualmente, gracias, Dani, por tu tiempo, gracias, por haber tenido algunas actividades, como tenemos todos los pastores, capaz que varios al mismo momento, y en algún momento tenemos que elegir estar con unos y con otros no, ¿cierto? Pero así gracias es. por tu tiempo y muchas bendiciones. Gracias, muchas gracias. Dejamos ahí a Fercho, entonces. Gracias también de mi parte, Dani, por acompañarnos hoy. Gracias. Bueno, yo me despido de ustedes, les mando un abrazo, así ustedes concluyen, y me voy a despedir a mis hermanos. Un abrazo, Daniel. Un abrazo. Chao, gracias. ¿Les parece si cantamos algo o si no cerramos con una oración? ¿Cantamos? Bueno. Roque, querido, ¿estás como para compartirnos un canto? ¿Uno al azar o lo escogen ustedes? Sí, al azar nomás, al azar. El que te guste a vos. No sé si la mejor palabra que hemos encontrado decir, pero ahí va. esté doliente en mi corazón, siendo en senda oscura de aflicción, me dará consolación. Le importa, sí le importa, comparte
importará el día triste cuando diga adiós y mi corazón lleno de aflicción clame en medio del dolor. Le importa, sí le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me abraza el Salvador. Le importa, sí le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y noches más negras le importan al Señor. Le importan al Señor. Le importan al Señor. Solo tú, Amén. Amén también. Gracias, Roque. ¿Puedo pedirle, a ver, Laura, ¿estás por ahí? Laura, ¿podrías acompañarnos con una oración para finalizar? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por este hermoso sábado que nos diste. Gracias por compartir este tema tan importante, tan inspirador, Señor, que nos lleva a pensar cómo es nuestra adoración. Y deseamos, Señor, que sea enteramente para ti, en espíritu y en verdad. Querido Dios, ayúdanos a compartir esto con nuestro testimonio y, Señor, que muchos más se preparen para tu venida. Gracias por este hermoso sábado. Bendícenos, Señor. Cuida de todos nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, sería bueno recordarles algunas cosas, Ferchu, ¿cierto? ¿Qué tenemos para la tarde? Ah, es verdad, ya está. A la tarde, sí, a las 6 de la tarde tenemos el culto joven a cargo del Club Jehová Jireh. Nos va a estar acompañando Paulo Martínez, creo que él está en Buenos Aires, pero es un estudiante de la UAP, así que los Sí, para algunos esperamos. que quieren arrancar un poquito más temprano, en los Comunican están los diferentes programas que tenemos a la tarde. A las 5 está la despedida de sábado de parte de la Iglesia de Centeno, así que los que quieren engancharse ahí también pueden, ¿sí? Y para conocimiento de ustedes, quien nos va a acompañar el sábado que viene en la escuela sabática es el pastor o ex pastor, si podemos llamarlo, ya en su jubilación, el pastor Arturo Benjar, que nos va a acompañar el sábado que viene. El siguiente le toca al IACAP, y el siguiente, que sería el primer sábado del mes, recuerden que el primer sábado del mes viene todo junto, es distrital, hay escuela sabática para todos juntos, con sermón también, ¿sí? Y en esa oportunidad nos va a dar la lección mi hermano Roberto Gigliotti, en la lección en conjunto, ¿cierto? El primer sábado de diciembre, ¿sí? Y después está el pastor Daniel Cairus, ¿sí? Que fue director de jóvenes de nuestro distrito también, de nuestra asociación, perdón. Así que son los que están ya charlados y programados, y esto todo continúa. Ojalá no se termine y podamos juntarnos en la iglesia, pero si esto continúa, que aparentemente tiende para ese lado, tenemos algunas cosas ya programadas. Así que, gente, un gusto de verlos,
¿sí? Que tengan un lindo sábado a pesar de la lluvia, porque están todos adentro, así que por más que llueva, ¿cierto? Así que un abrazo para todos, ¿eh? Feliz sábado para todos. Feliz sábado. ¿Mandaron la lluvia para estos lados ustedes? ¿Lo vio para allá o no? Recién empezó a llover hace un rato ahí, vino así un temporal y cerré la puerta. Estamos soplando para que vaya para allá. Parece. Le va a venir bien a tus plantas. Un abrazo ahí a todos. Le va a venir hermosa a mis plantas ahí. Está bien. Chao, Claudia. Fuerza, Claudia, en los últimos tramos. Aguante la prueba. Apagado el micrófono. Queda poco. Sí. Qué paciencia. Un abrazo. Chao. 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 Chao.